Vamos a comenzar. Seguro algunos otros colaboradores van a ir añadiéndose durante la presentación, pero bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este tema de preservación de la salud mental y el bienestar de empleados en tiempos de COVID. Esta capacitación forma parte del programa Liderando el Momento que ustedes tienen, ¿no? Gracias a Facundo, a Cecilia, por hacer posible este espacio, donde voy a tratar de compartirles algunas recomendaciones y pautas que nos van a ayudar a cuidar este punto de la salud mental que definitivamente se vuelve crítico para la continuidad de la salud, la continuidad del empleo y la continuidad del negocio. Vamos a ver cómo impacta. En los primeros 50 minutos voy a tener la conversación, bueno, hacia ustedes, y los 10 últimos minutos para algunas preguntas. Ustedes tienen un panel de preguntas y respuestas, pueden ir en el transcurso de la presentación colocando ahí alguna duda, alguna pregunta, si la tuvieran. No quiero avanzar sin dejar para ustedes disponible estos recursos. Es un centro de recursos COVID-19 con mucha información que seguramente ustedes van a poder aprovechar en sus puestos de trabajo y en sus actividades día a día. Hay información sobre liderazgo, trabajo en equipo, seguridad, salud, bienestar, nutrición y muchos otros componentes que ustedes pueden aprovechar ingresando a la página web de Marshall. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a ver un poco el contexto de la salud mental y coronavirus, cuáles son los dos principales aspectos psicosociales que estamos viviendo a través de esta pandemia y algunos recursos y acciones frente a los posibles problemas de salud mental y bienestar de nuestros trabajadores. Quiero por favor hacerles una primera pregunta y me la van a ir escribiendo en el chat, ¿no? ¿Qué 3 cosas consideras que has perdido durante esta cuarentena? ¿Podrías, por favor, colocarlo ahí en el chat para ir compartiendo? Libertad, libertad de movimiento, cercanía con los seres queridos, contacto humano, independencia, movilidad, contacto con la familia, con amigos, cercanía, compartir con otras personas, cercanía familiar, control sobre el tiempo, la posibilidad de salir, socialización, contacto físico, afectividad, rutina, recreación, seguridad, visitar a la familia lejana, correcto. Y bueno, hay muchas más cosas que están compartiendo. Y es verdad, ¿no? ¿Qué son estas componentes? Son componentes que nosotros hemos podido evidenciar en muchos trabajadores, que han sido cambios que se han dado a nivel individual, familiar, social y laboral. He listado aquí los que a partir incluso de lo que ustedes me comentan y lo que he ido escuchando a través de muchos trabajadores, pues precisamente está enfocado a, primero, en los cambios en los hábitos, ¿no? Hay muchos cambios, por ejemplo, en el tema del lavado de manos, al momento de salir a hacer las compras, el protocolo de retorno a la casa. Ha habido cambios en los hábitos que, si bien es cierto, lavarse las manos nunca ha sido malo, ahora esto se está intensificando y nuestro rol es lograr de que esas conductas sean saludables en la medida de lo posible, que continuemos lavándonos las manos, pero que sea dentro de un parámetro o un límite regular, que no llevemos hacia el otro extremo. También ha habido algunos cambios en las motivaciones. Si yo, mi familia o dentro de la empresa misma ha habido un programa de metas al inicio del año o a fines del año pasado, estas han ido cambiando. Si personalmente yo quería, por ejemplo, estudiar algo, adquirir algún bien, esto ha cambiado y vamos a ver más adelante cómo es que esto se ha producido. El tema del distanciamiento social, que está claramente relacionado con el espacio de intimidad restringida, también
Ustedes mismos me mencionan el tema de no poder tener esa cercanía con la familia, ¿no? O de no visitar a los amigos. Esto se ha visto impactado también a raíz de la situación actual. La educación remota, de repente muchos de ustedes tienen hijos en edad escolar, ¿no? Que están teniendo dentro de casa también algunas actividades relacionadas al tema de la educación. La población vulnerable en casa, si soy trabajador vulnerable, esta situación también puede afectarme, y si estoy a cargo o soy cuidador de otro, también, ¿no? Esto se ha visto intensificado. El trabajo remoto, que es lo que actualmente estamos viviendo todos, pero no como un modelo que viene desde el área de bienestar, sino que ha sido un modelo de urgencia, ¿no? A partir de esta situación, muchos se han tenido que adaptar de repente a una forma que no la teníamos estructurada como tal. Y la incertidumbre por el empleo, que no significa que voy a perder el empleo, sino que queda esa sensación de qué es lo que va a pasar más adelante. Mis metas se van a reestructurar, los objetivos como área se van a reestructurar. Entonces son situaciones que todos estamos atravesando y que nuestro rol principal es lograr, pues, tranquilizar, brindar esa comunicación que tranquilice, que brinde confianza. ¿Cómo se ha visto intensificado, cambiado el tema de las motivaciones, como les mencionaba? Esta es la pirámide de Maslow, es la pirámide de las motivaciones. Se supone que nosotros, para poder llegar a la parte E, que es la parte superior de la pirámide, la necesidad de autorrealización, deberíamos primero lograr la base de la pirámide e ir subiendo poco a poco. Nos damos cuenta claramente que frente a esta situación muchas de las motivaciones de nuestros trabajadores han cambiado, y en general estamos ahorita en la necesidad de seguridad y la necesidad fisiológica o básica, ¿no? Si yo voy y le pregunto a mi trabajador, ¿estás pensando en tu desarrollo profesional, en un reconocimiento, respeto? Esos en este momento no son las motivaciones actuales que tienen las personas, ¿no? Entonces, acá hay una primera pregunta que todos nos podríamos hacer, ¿no? ¿Qué le preocupa a mi equipo? ¿Qué le preocupa a las personas de mi empresa en este momento, ¿no? Y poder lograr trabajar las metas en conjunto partiendo de esa motivación inicial, ¿no? Brindar comunicación, confianza, a través de las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad, con un plan de comunicación que tengamos estructurado. Es importante conocer esta pirámide para que nosotros la comunicación que demos hacia nuestros equipos esté adecuada hacia esta metodología de motivación que, bueno, tenemos en este momento, ¿no? Ansiedad y estrés frente al COVID, ¿no? Nosotros tenemos una amenaza. ¿Cuál es? Precisamente este virus, ¿no? Que es inesperado, real, que no lo veíamos venir, sin precedentes, que nos lleva a pensar y hacer un análisis de riesgo, que lamentablemente muchas veces es hacia el lado negativo. Por ejemplo, el coronavirus es terriblemente letal. Seguramente mi ropa ya tiene el virus, me contagiaré, voy a contagiar a mi familia. Esto sumado a un análisis equivocado de los recursos, ¿no? Soy extremadamente vulnerable, no podré con esto, no sé cómo cuidar mi salud, esto se va a salir de control. ¿Y esto a qué nos lleva? A experimentar. Nos lleva a experimentar, pues, un estrés, una respuesta de estrés que al inicio es normal. Es importante que nosotros reconozcamos al estrés y a la ansiedad como una respuesta natural ante una situación o hacia un evento estresor. Pero ¿dónde está nuestra capacidad como personas de poder llegar que esa curva que nosotros observamos acá no supere y se lleve y llegue a ser crónico? Es normal que al inicio, frente a una situación inesperada que no la conocíamos, es normal que las respuestas hayan sido de un estrés alto, pero luego sigue el paso de informarnos de forma adecuada, de no ver las noticias muchas veces al día, de revisar lo que comparto, y ese estrés yo lo voy manejando. Y nosotros como líderes y como organización tenemos un rol importante para brindar comunicación
de forma constante y que sea válida y confiable, ¿no? Hay algunas conductas de mantenimiento que nosotros debemos tratar de evitar y en las conversaciones que tengamos con nuestros equipos deberíamos motivar a que no sucedan, porque cuando suceden estas conductas de mantenimiento que vemos ahí, como compras de pánico, por ejemplo, o buscar múltiples fuentes de información, e incluso información de fuentes no confiables, ahora el WhatsApp, el Facebook, la misma televisión, todo está lleno de noticias que en mayor porcentaje son negativas, ¿no? O que revisemos información sin verificar. Esas conductas de mantenimiento, si son en una persona, en dos, en tres, en cuatro personas del equipo, se multiplican y puede llegar al tema de pánico colectivo que definitivamente no queremos que suceda, ¿no? Acá hay una primera pauta de cómo nosotros debemos ver a las personas, ¿no? Nosotros generalmente vemos la conducta final, ¿no? Si tiene una conducta saludable, una conducta poco saludable, o si tiene una conducta insegura y una conducta segura. Es lo visible, es lo que podemos nosotros evidenciar. Pero hay una triada, ¿no? El esquema básico de toda persona es piensa, siente y actúa. ¿Sí? No solo actúa, atrás de esa conducta final está lo que piensa y lo que siente la persona. Hay pensamientos irracionales que se pueden presentar frente a esta situación que nosotros tenemos el rol de poder identificar quiénes verbalizan en nuestros equipos este tipo de pensamientos que no están basados en la realidad y que más bien pueden adquirir matices exagerados e intensificar una conducta no adecuada o que no deseamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a salir de esto, definitivamente esta enfermedad me va a tocar y me voy a morir, ¿no? Entonces, a veces nosotros dejamos pasar por alto este tipo de comunicación, pero es importante tomarlo en cuenta. De igual forma con las emociones. Hay emociones que son esperadas y que nosotros debemos validar en nuestros equipos, por ejemplo, que frente a esta situación haya temor, haya preocupación, hay un fastidio, hay aburrimiento, porque no es una rutina normal, estamos en casa haciendo trabajo remoto, ¿no? De repente un poco de frustración, porque antes estaba acostumbrado a voltear al compañero y que el compañero dentro del ambiente de trabajo o el espacio de trabajo me resuelva de forma rápida, ¿no? O tristeza también, ¿no? Por la situación, porque esto no lo esperábamos. Son emociones esperadas y que nosotros debemos validar y acompañar a nuestros trabajadores. Pero hay emociones no saludables que también debemos identificar, como por ejemplo ansiedad, desesperación, no poder controlar lo que hago, no poder, si yo hacía mi trabajo de una manera, ahora yo no lo puedo hacer, no me organizo, no tengo ningún entregable frente a mi trabajo, o tengo terror, tengo miedo. Aplanamiento es cuando no experimento emociones frente a la situación, o depresión y soledad, ¿no? Cuando nosotros dentro de nuestros equipos identifiquemos estas emociones, debemos tener un canal para poder derivar de repente al médico ocupacional de la empresa, ¿no? Para que nos pueda ayudar a tener una vigilancia de la salud. Entonces, en este esquema básico donde el pensamiento y emoción juegan un rol importante hacia la conducta, nos vemos que la actitud finalmente es lo que va a hacer la diferencia frente al problema, ¿no? O sea, finalmente la situación está dada, pero cómo nosotros reaccionemos ante esta situación, el pensamiento que deseamos optar, ¿no? Frente a esta situación, nos va a ayudar a poder ver y afrontar esta pandemia de otra manera, de una manera con una actitud más positiva, más saludable. Hay una resistencia al cambio y a los procesos. Esta es la evolución, ¿no? Muchos de nosotros, de repente les pido que ustedes puedan hacer un análisis de en dónde ustedes se encuentran. Todos hemos empezado por la negación al inicio, ¿no? Más o menos de repente hace un mes y medio, no, esto en mi país no va a pasar, ¿no? Esto no va a llegar, es en Asia, esto es muy lejano, ¿no?
Después empezamos a temer porque aparecieron los casos en Europa. Entonces, uy, estaba un poco más cerca, ¿no? Y después, cólera, por un país, por una ciudad que no se supo cuidar, ¿no? Y me resisto a que esto cambie. Pero ya cuando llega acá, llegó la situación, pues empecemos a aceptarlo. Y puede ser de que lo acepte, pero a la vez, otra vez, retroceda 2 pasos y me encuentre en una situación de rabia o temor otra vez. No quiero salir o salgo y compro todo en exceso, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros veamos que debemos pasar por estas etapas para estar en una situación de apertura ahora, probar nuevos sistemas, probar trabajar de forma remota, verificar que de repente sí hay algunos puestos que son teletrabajables y digo, uy, sí, qué bueno, reaprendo de esta situación, me organizo en familia para finalmente integrar a este cambio dentro de la vida para llegar al punto de la resiliencia tanto individual como organizacional, ¿no? Entonces, veamos que este cambio, esta curva del cambio es normal, que puede pasar, de que puede ser de que algunos retrocedan 2 o 3 pasos, pero finalmente acompañemos a nuestros equipos para llegar hasta esta competencia consciente que se vuelva inconsciente, donde, ok, es una situación que ha tocado vivir, pero que estoy sacando lo mejor para poder integrar este cambio al sistema, ¿no? Y poder adaptarse. Hay algunos impactos y consecuencias de no abordar la salud mental en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la fuerza de trabajo en relación al aumento de la accidentabilidad. Si yo tengo dentro de mi equipo una persona que pues no se cuida, incluso en el trabajo remoto, puede sufrir un accidente también, ¿no? Algunas complicaciones en la población vulnerable, cuando hay indicadores de estrés y ansiedad, una persona con una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión o una enfermedad oncológica, definitivamente se va a ver intensificado y va a llevar al aumento de las visitas al médico. La disminución de la productividad también nos ha tomado un tiempo, un proceso adaptarse a esta situación y ha hecho que la productividad también disminuya. El aumento de los 2 principales riesgos psicosociales, hay varios, pero los principales son el estrés y la ansiedad como consecuencias al miedo al contagio y el impacto en el ausentismo y presentismo. Yo puedo estar haciendo mi trabajo, pero de repente estoy pensando en otras preocupaciones y ahí es la importancia de poder verificar de forma individual los componentes dentro de nuestros equipos, ¿no? ¿Cómo lideramos la fuerza de trabajo? ¿No? Acá hay 5 pautas que considero que son importantes. Primero, debemos acordar las reglas de trabajo con nuestros equipos y ser claros sobre las expectativas. Las metas que se plantean definitivamente no van a ser las mismas al inicio de año o a finales del año pasado, donde se reunieron y verificaron las metas y los planes, ¿no? Entonces, ahora es el momento de poder sentarse con el equipo y acordar las nuevas reglas del trabajo y ser claro con lo que busco, con lo que espero. Compartir las buenas prácticas también. Sé que se están conectando de varios países donde ENGIE tiene actividad, ¿no? Y es importante que estén en comunicación, compartir las buenas prácticas de repente como iniciativa de una área o de otra área, ¿no? Entonces, si sirve, pues bienvenido sea para poder compartirlo. Comprender las diferentes demandas de los miembros de sus equipos, eso también es importante. Más adelante voy a nombrar cuáles son esas individualidades que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de sus equipos de trabajo. Sobre comunicar, más es más. En esta situación donde no tenemos al compañero, no tenemos al equipo cerca, es importante tener una comunicación constante y una comunicación fluida de todo lo que en la organización se viene teniendo como parte del plan, ¿no? De la continuidad de la empresa, ¿no? Reconocer los logros individuales, por pequeños que sean, siempre es importante hacerlo, también los del equipo, ¿no? Reconocer a través de los canales de comunicación virtuales que se estén estableciendo en estos momentos y celebrar los éxitos también como país, como empresa o como área. Lideremos en estos momentos por resultados, ¿no? Es
creo que mejor que medir por el tiempo de trabajo. Ahora sabemos que en casa pueden haber responsabilidades de los niños, responsabilidades del mismo hogar, por eso es importante acordar los objetivos, acordar las reglas del equipo y medir por resultados en estos momentos, ¿no? Esto es lo que necesitamos como equipo lograr e ir midiéndolo a partir de ahí. Y revisarlo, claramente, de forma regular el proceso frente a esas expectativas, ¿no? Esos objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, tienen que ser específicos, tienen que tener un tiempo, ¿no? Y como equipo lo van a poder organizar. Estas son las consideraciones individuales que como líderes debemos tener en cuenta. Verificar, por ejemplo, quiénes de mi equipo tienen hijos en casa, ¿sí? Quienes viven solos en casa, es un punto muy importante que a veces no lo tenemos en cuenta o no lo hemos mapeado dentro de nuestra estructura de trabajo. Puede ser que algunas personas de mi equipo vivan solos y que necesiten de repente 10 minutos más a la semana compartiendo con los líderes o con parte del equipo, ¿no? Si es que son dos personas de la misma empresa que trabajan en casa, ¿no? O el ancho de banda de internet, preocuparse por preguntar, porque he escuchado a muchos trabajadores donde dicen, me estresa el internet, no da, o mi computadora está fallando, y no lo comunican, ¿no? Entonces preguntemos también dentro de nuestros equipos si esto está solucionado y apoyémonos con los equipos de TI de cada uno de los países, ¿no? Y si tengo dentro de mi equipo población vulnerable, si yo tengo dentro de mi equipo una persona que toma medicamentos todos los días, por ejemplo, ayudarle diciendo, no esperes a quedarte sin medicamento para recién solicitarlo, ¿no? Pídelo 7 días antes, y esa forma de llegar a los equipos hace la diferencia, ¿no? Si también soy a cargo de una persona vulnerable, también hay que preguntarlo y hay que tener mapeados a nuestros equipos también con estas consideraciones individuales. Pasemos de desesperanza a esperanza. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje que brinde confianza, que brinde esperanza, ¿no? Que brinde tranquilidad. Siempre como líderes de equipo tratemos de comunicar lo que está pasando en la organización, los planes que se están haciendo dentro de la empresa. Y ayudemos de que si yo tengo miedo, correcto, es una emoción normal frente a una situación así, pero actúo. El miedo no me paraliza, sino ¿qué hago con ese miedo? ¿Qué estoy haciendo? Si yo tengo un pensamiento negativo, ¿qué alternativa le doy a ese pensamiento? Y hago y planifico lo que puedo hacer mañana o en el mismo momento que experimento el miedo, ¿no? De repente me levanto un ratito, tomo una pausa y luego vuelvo, ¿no? Reacciono de reaccionar sin pensar a actuar racionalmente, ¿no? Entonces, las compras compulsivas, el pedir un stock grande que finalmente hace que incluso se pueda perder algún tema de alimentación, actúo racionalmente, ¿no? ¿Qué necesito en este momento? ¿Cuántas personas estoy en casa? ¿No? ¿Qué es lo que necesito planificar para poder llevar un actuar de forma más racional, ¿no? Me descuido hacia practico hábitos saludables. Es importante también que nosotros apoyemos a nuestros equipos con algunos hábitos saludables que vamos a ver en un momento cuáles serían, ¿no? Me arrepiento del pasado y me preocupa en exceso el futuro. Ahí en este punto es súper importante. Mucha de la ansiedad y estrés que está ocurriendo en estos momentos es porque estamos pensando en el futuro, qué es lo que va a venir, ¿no? Y depresión ocurre cuando estamos pensando en el pasado, ¿no? Eso no hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Entonces lo que necesitamos y el mensaje con el que debemos llegar a nuestros equipos es, vivo el hoy y hoy me preparo para el futuro. O sea, lo que estoy haciendo hoy día va a hacer la diferencia de cómo yo voy a afrontar el futuro, sin estar preocupándome en exceso, ¿no? Entonces es importante que nosotros llevemos estos mensajes también a nuestros equipos. Nuestro rol como líderes, con esta pequeña pauta, es ayudar a invitar a los trabajadores a que realicen un checklist de las nuevas o más fuertes competencias que han ido desarrollando en este proceso. Muchas veces
las personas en general, y me incluyo, hemos en mucho tiempo llevado toda la parte negativa, ¿no? Entonces, esto está pasando, ¿qué es lo peor que me ha podido pasar, ¿no? Entonces, llevemos hacia el otro lado, siempre busquemos la parte positiva de la situación que atravesamos y preguntemos a nuestros equipos, pero sin antes haber hecho esta reflexión por mí mismo, ¿no? Empecemos por uno mismo. ¿Cuáles son esas nuevas o más fuertes competencias que yo considero que he logrado a partir de esta situación, ¿no? Por ejemplo, las mías son más curiosa, ¿no? Me ha llevado a investigar cómo tener, por ejemplo, un teletrabajo más productivo, ¿no? O cómo tener un liderazgo remoto óptimo, ser más flexible, adaptable, incluso con la casa, más creativa para lograr con mi hija, por ejemplo, tener juegos nuevos en este tiempo, ¿no? Mentalmente fuerte también, ¿no? Y ejecutor, ¿no? Entonces me preparo ahora para lo que viene en el futuro. Les invito a hacer esta pequeña dinámica con sus equipos para ver y generar un espacio de conversación, pero un espacio de conversación más positivo que negativo. Hay factores organizacionales que van a facilitar el abordaje en salud mental y ustedes como empresa, sé que tienen una pequeña encuesta que les ha permitido evaluar cómo están en temas de salud mental, seguramente para conocer el manejo habitual del estrés de los trabajadores. Y es importante que puedan compartir los resultados y ver cuáles son los equipos de trabajo que necesitarían un poco más de ayuda, ¿no? Pero eso es importantísimo. Lo sugiero y cuando conversando con Cecilia me contó que ustedes ya lo tenían, de verdad que lo felicité y me alegró mucho porque es un punto importante. Luego, cuando estén viendo los programas de retorno al trabajo, este también va a ser un indicador que es necesario tengamos en cuenta, mapear la salud mental de los trabajadores para ver cómo están retornando al trabajo, midiendo los principales riesgos psicosociales para poder segmentarlos, ¿no? Si yo en la evaluación que haga encuentro que hay algunos que necesitan una vigilancia más individualizada, pues me estoy adelantando como empresa para poder abordar una posible consecuencia negativa o esas consecuencias que les mencioné hace un momento. También debemos ayudar a mitigar los problemas de accidentabilidad que están relacionadas con esta situación, ¿no? El acompañamiento de los líderes se convierte en un rol importantísimo, imprescindible en esta situación. Siempre tratemos de reforzar el mensaje de que si en un momento del trabajo que están haciendo ahora no se sienten aptos física, emocional o psicológicamente, que tomen una pausa, que pueden parar, que pueden hacer una pausa prudente y luego continuar con su trabajo. A veces nosotros decimos, pero se supone, recuerdan de más es más, siempre mencionemos a nuestros equipos esto porque nunca está de más dar este tipo de mensajes en situaciones de crisis. Utilizar los medios de comunicación masivos, si tienen dentro de sus equipos un WhatsApp del área, compartan información sobre recomendaciones de salud, recomendaciones de seguridad, de nutrición, que les puede ser beneficioso a los equipos. Recordemos siempre que nuestra mente tiene que ir en positivo y no en negativo, ¿sí? Es como cuando te dicen, cuando revises las notas, las evaluaciones de tus hijos, empieza por ese 15, 16 o la nota más alta y luego concéntrate en los errores. Pero nos han enseñado al revés. Creo que estamos ahora a tiempo de poder hacer las cosas como tienen que ser, enfocándonos primero en lo positivo y dando información en ese sentido, ¿no? ¿Qué más nos puede ayudar a nosotros en estas poblaciones, población sin riesgo, la población vulnerable, cuidadoras de otras, o si tengo dentro de la organización alguna persona afectada o en recuperación por COVID? Es importante que nosotros reforcemos la resiliencia, mandemos mucha comunicación, ¿no? Ustedes tienen una red social interna, ¿no? Con el que pueden compartir experiencias, foméntenla, practíquenla. Ustedes que están aquí es porque tienen interés de poder aportar a la salud mental de sus equipos de trabajo y tomen la iniciativa de compartir
el hecho de afrontar la crisis con propósito, ¿no? Entonces compartan una imagen, una foto con su familia, yo me quedo en casa porque me cuido, porque quiero cuidar a los demás, porque con este rol me estoy permitiendo salvar vidas. Entonces, si tomamos esa iniciativa y los compartimos en las redes sociales internas que ustedes manejan, van a ayudar muchísimo a esa resiliencia que yo quiero fomentar. Si estoy ayudando a título individual o conozco de algún trabajador en mi equipo que de repente es del área de salud o de cualquier especialidad que ahorita está ayudando de forma externa frente a esta crisis, invitémoslo también a que lo comparta, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación organizacionales nos van a ayudar mucho en este sentido. Para la población vulnerable y cuidadores de otros, y en general a todos los trabajadores, fomenten y difundan ese espacio de ayuda psicológica que ustedes tienen, ¿sí? Sé que hace 2 semanas, si no me equivoco, ustedes han difundido un espacio de ayuda psicológica a través de llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, aprovechemos para difundir esto dentro de nuestros equipos, ¿no? Tenemos este recurso, hay que usarlo, ¿no? Es anónimo, ustedes llamen si se sienten, si por ahí les pasa algún pensamiento, alguna emoción negativa de las que acabamos de revisar, ¿no? Y el afectado en recuperación también como líderes podemos dar un acompañamiento cercano y poder derivarlo de repente al área de salud ocupacional o recursos humanos a alguna situación que para mí sea alerta, ¿no? O que mi trabajador haya levantado la mano y haya dicho, sí, yo creo que lo necesito, ¿no? Entonces, es un punto también que nosotros no podemos dejar pasar, porque es una oportunidad definitivamente para trabajar también este acompañamiento a través de los líderes. ¿Qué comunicar? Siempre como empresa, como área, lleguemos a todos los puntos de nuestra organización, a todos los niveles, con ese plan de respuesta ante la pandemia que se ha organizado dentro de la empresa. Debemos, si se cuenta, establecer algunas guías de respuesta ante COVID, por ejemplo, consejos de autocuidado, ¿sí? El hecho de que un trabajador cree una rutina diaria, desde levantarse, que no esté en pijama todo el día. Esas pequeñas cositas ayudan y fomentan una mejor salud mental, ¿no? Estar todo el día en pijama le das un mensaje equivocado a tu cuerpo, a tu mente, en el que no te estás preparando para lograr algo, ¿no? Sino que estás todo el día igual. Entonces demos ese tipo de mensajes a nuestros equipos, ¿no? Que mantengamos la mente activa en los espacios de ocio, leyendo, escribiendo, dibujando, haciendo lo que más te gusta. ¿Qué te gusta hacer que no lo hacías antes por falta de tiempo? Uy, a mí me encantaba dibujar. Perfecto, tómate un espacio para hacerlo y eso te va a ayudar a tener mucho más flexibilidad y mucho más apertura a esta situación. Roguemos a nuestros equipos, en verdad, esto es importante, que no vean noticias todo el día, todo el tiempo. Sabemos que el mayor porcentaje de las noticias son negativas, entonces eso no ayuda a la salud mental. Revisar la información que se comparte, esto también es muy, muy, muy importante, ¿no? He visto que a veces se reenvía información que no es del todo confiable y eso hace de que los trabajadores tengan temor también de compartirlo con de repente sus padres, sus abuelos, ¿no? Entonces, dar este mensaje también se convierte en un pilar, ¿no? Actividades familiares y cómo establecer rutinas de trabajo-familia también es importante. No, a veces, como yo les decía, las ideas a veces se terminan. Entonces, de repente, tomarse unos 10 minutitos en la semana con el equipo para dar una lluvia de ideas. ¿Y qué más haces? ¿No? ¿Qué más haces? Toman nota, hacen una pequeña hoja y se la comparten a todos los miembros del equipo con ideas de qué hacer también en familia. Cómo comunicar, usar fuentes confiables, como les mencionaba, ¿no? También debemos brindar mensajes frente al teletrabajo. No sé si recuerdan a este caso de un analista político internacional donde estaba dictando una conferencia y atrás apareció sus hijos y luego su esposa, ¿no? Entonces creo que es un caso conocido. Entonces, esta situación puede pasar, ¿verdad? Estamos trabajando,
de forma remota y nosotros debemos dar mensajes de tranquilidad a nuestros equipos con estas pequeñas pautas, ¿no? Que puede haber problemas con la conexión, pueden haber, que puede haber interrupciones, de repente mi hija, ¿no? O de repente mi esposo, o de repente, como a mí me pasó en una reunión que tuve, que sonó la alarma del edificio y obviamente tuve que parar un ratito, pero bueno, fue una falsa alarma, ¿no? Entonces, esa comunicación, más es más, ayuda a tranquilizar también a las personas del equipo si es que ocurriera, ¿no? Turnarse para tomar nota cuando se hagan estas reuniones de forma remota, grabar la reunión en caso alguien no pueda asistir o ocurrió un percance en ese momento, traten de grabar esas reuniones y compartirlas si alguno del equipo estuvo ahí y no pudo participar, que no todos deben mostrar la cámara todo el tiempo, puede ser que se turnen y el que tenga la palabra habilite su cámara, pero sí tratemos de que por lo menos una vez a la semana todos estemos con la cámara prendida para ayudar a esa confraternidad que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado por el tema del distanciamiento social. Como líderes, ¿cómo puedo hacer para acompañar a una persona que dentro de mi equipo, que yo haya identificado que tiene o que no está expresándose o no tiene una forma de ser del habitual, ¿no? He notado algunos cambios, algunas cosas en la manera de ser. ¿Cómo lo ayudo? Puedo tener un espacio, reservar un espacio de 10 a 15 minutos solo para conversar con esta persona y ayudarlo a reconocer, que observe y reconozca la preocupación de que en ese momento viene a la mente. A veces nuestros mensajes es, no, ya olvídalo, no, eso ya va a pasar. No, es importante que se reconozca. Luego, tener una pausa. No reaccionar, simplemente pausar y respirar frente a esa preocupación, hacia esa idea que en ese momento o esa situación o ese problema surge. Retirarse, ¿sí? Decir que es solo una preocupación, de que una preocupación no necesariamente son hechos, ¿no? Y que estoy validando que está presente esa preocupación. Dejarlo ir, imaginar que esa preocupación es una burbuja, está en una nube y que lo voy a sacar a un lado, ¿no? Y exploro el momento presente y pongo mi atención en otra cosa. Me levanto, de repente veo un poco de televisión, o leo un libro, o escucho música, exploro, ¿sí? En este momento, la respiración ayuda mucho en ese sentido. Si yo acompaño a mi trabajador, estoy dándole un espacio vital para generar confianza entre líder y liderado, ¿no? ¿Cómo comunicar? Que genere confianza, empatía y tranquilidad de esos mensajes. He visto que, por ejemplo, tienen espacios algunas empresas, algunas áreas como el coffee time o el tea time, donde hablan o se conversa de todo menos del trabajo. Podría implementarse esta iniciativa también dentro de sus áreas de trabajo. Claves para salud mental. Aquí viene un poco las recomendaciones que les mencionaba, que son como los pilares para la salud mental, que es importante que todo ser humano haga todos los días, si es posible, de su vida. Pero primero, póngase la máscara de oxígeno. ¿Sí? No puedo pretender ayudar a otra persona o ayudar a alguien de mi equipo si no lo hago primero conmigo, ¿no? Entonces me cuido para cuidar a los demás. Póngase su máscara de oxígeno primero. Difundo y practico hábitos saludables. Por ejemplo, alimentación e hidratación. Tiene que ser balanceada, saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánta agua necesito beber? Hay una fórmula, mis kilos divididos entre 7 y es el número de vasos que necesito beber por día, ¿sí? Entonces, temas como estos, ¿no? Estás tomando suficiente agua, el cerebro necesita hidratarse para estar mejor, para pensar mejor, la alimentación tiene que ser balanceada, tratar de evitar el tema de carbohidratos refinados en esta situación donde el desgaste calórico es menor. Actividad física, promovamos, si yo encontré una app
o encontré alguna página donde tengan libre el tema de ejercicios en casa, lo comparto, ¿no? Exponerse al sol también 10 minutos al día, por lo menos, ayuda mucho a segregar nuestro cuerpo algunas hormonas que ayudan a la tranquilidad, a la felicidad, ¿no? En las técnicas de relajación que yo pueda practicar también es importante que sea de forma diaria. 10 minutos dediquemos en nuestro día a aplicar técnicas de relajación, como por ejemplo esta pequeña que les dejo ahí, que es la técnica de respiración cuadrada, ¿no? Es básicamente 4 formas de respirar en una sola. Inhalo 4, puedo hacerlo con los ojos cerrados, inhalo y cuento en mi cabeza hasta 4, sostengo 4 también, exhalo 4 y sostengo 4. Formo un cuadradito en mi mente, ¿no? Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo. Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo, inhalo. Entonces, esta técnica está comprobada que ayuda a reducir el ritmo cardíaco, ¿no? Es una técnica de respiración profunda. Si yo aplico todos los días de forma preventiva, difícilmente voy a llegar a tener un estrés negativo, un estrés crónico, ¿no? Que me lleve a enfermarme. Entonces, promovamos primero, practiquémoslo para experimentar los beneficios y promovamos que nuestros equipos también lo practiquen. ¿Qué otras prácticas de hábitos saludables hay? El sueño y el descanso. A veces uno cree que como ahora no tengo un horario, digamos, donde yo me tengo que levantar, vestirme, cambiarme, tomar el carro o el bus o el auto, ir a la empresa, me levanto 10 minutitos antes, me peino y prendo la laptop, y mientras prendo la laptop tomo mi desayuno. Error, ¿sí? El descanso, el sueño es un pilar fundamental para el tema de salud mental. Hay hormonas que se segregan entre las 9 y las 12 de la noche, como la melatonina y el cortisol, por ejemplo. Y el cortisol es la hormona del estrés. Y si yo no descanso en mis horas regulares o el tiempo que mi cuerpo necesita, porque no hay un número exacto para dormir, siempre va a depender del cuerpo, cómo me doy cuenta si estoy durmiendo lo suficiente, si al día siguiente estoy tranquilo para realizar mis cosas sin tener somnolencia, ¿no? Si yo durante el día estoy cabeceando, significa que no he dormido las horas que mi cuerpo necesita. Pueden ser 6, pueden ser 7, para algunos pueden ser 8, pero es importante cuidarlo y tratar de dormir todos los días a la misma hora y levantarse a la misma hora. Evitar el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente antes de dormir, nada de café, por ejemplo, ni tabaco ni alcohol, y mantener el contacto social. Invitemos a nuestros equipos que lo continúen haciendo, que hagan videollamadas, que hagan llamadas telefónicas a las personas que aman, a sus familias que no están cerca. He visto muchos trabajadores que por la misma situación en la que les cogió, por ejemplo, la cuarentena, han tenido que quedarse en una ciudad solos o han tenido que quedarse lejos de la familia, ¿no? Con la que conviven. Entonces es importante también fomentar esto porque hay, recuerden, 3 componentes que nosotros debemos cuidar. Todos los factores organizacionales que tienen que ver con la carga de trabajo. Si mi equipo tiene una carga de trabajo donde algunos tienen más trabajo que otros, trato de distribuir los recursos para que se ayuden y que sea lo más equilibrado posible. Luego están los factores individuales, que son todos estos. Si practico hábitos saludables, si como adecuado, si hago actividad física, si estoy durmiendo de forma adecuada, todos los individuales. Y lo otro son los factores extralaborales, que ahora no son tan extralaborales porque estamos en casa, ¿no? Entonces hay que cuidar también ese equilibrio trabajo-familia, porque es un pilar importante para todo ser humano, ¿no? Entonces fomentemos ese contacto social que se siga realizando. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Pues queremos llegar del aprendizaje de lo individual a lo colectivo. Ya pasamos esa zona de miedo, ¿no?
ya no estamos ahí. Estamos quizá en una zona de aprendizaje, donde ya contrasto la información antes de divulgar, identifico que hay emociones y pensamientos que es probable que en este momento pueda pasar, pero ya no, ya actúo, ¿no? Ya pongo una alternativa de pensamiento. ¿Hacia dónde quiero llegar? Hacia una zona de crecimiento con mi equipo, con mi empresa, ¿no? Donde Engie es una empresa resiliente, donde encontró un propósito, donde aprendió de lo que vivió, donde agradeció y valoró esta situación para adaptarse a un nuevo cambio, ¿no? Donde incluso de repente, si yo no tenía en cuenta algunos puestos de trabajo para teletrabajo, ahora sí, este puesto de trabajo perfectamente calzaría para un beneficio de home office, por ejemplo, ¿no? Empatía, una palabra importante que les menciono y que si yo no me pongo en los zapatos de la otra persona, difícilmente voy a entender y comprender lo que siente para poder recomendarle algo, ¿no? Y la resiliencia, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, es solamente un día ocupado, ¿no? O sea, estoy haciendo ahora, lo que hago ahora va a repercutir en mi futuro, pero me centro en el aquí y en el ahora, lo disfruto, hago mi técnica de respiración, hago mindfulness todos los días y ayudo a mi cuerpo a poder tranquilizarse y a pensar en cosas más positivas que me lleven a cumplir con esos objetivos, esos nuevos objetivos que se plantearon a partir de esta situación. Y no quiero terminar sin hacerle esa pregunta, como yo siempre digo, pensemos más en positivo que en negativo. Díganme 3 cosas que consideran que han ganado frente a esta situación. Pueden escribirlo, por favor, en el chat. Estar más tiempo con la familia, exacto, tiempo de calidad con los hijos, más comunicación, ha ganado confianza, ha ganado confianza en sí mismo, menos tiempo en el tráfico, correcto, paciencia entre nosotros, algunas recetas, sí, también autoconocimiento, resiliencia, paciencia, desarrollo de nuevas habilidades. Así es, Karin, y te invito los invito a hacer esta dinámica también con sus equipos de trabajo, conocer facetas de los hijos, compartir tiempo con su hija mayor y productividad y nuevas técnicas de trabajo, aprendizaje, experiencia, mejor organización, más unión con su equipo. Interesante, más calma, conexión, contexto nacional, ejercitar la paciencia. Lilian, me identifico contigo, ejercitar la paciencia, menos tiempo de traslado en la oficina, menos estrés. Wow, Inés, te felicito. Feedback entre compañeros, hacer postres, perfecto. Hagan esta pequeña dinámica con sus equipos de trabajo. Pregúntenle esto, ¿qué cosas? Nómbreme 3 cosas que creen que han perdido en esta situación y siempre terminen con algo positivo, ¿no? ¿Qué cosas creen que han ganado frente a esta situación? Es innumerable las cosas que hemos podido ganar frente a esta situación, pero a veces no lo vemos. A veces, como les dije, la mente es tan traicionera que nos lleva a pensar en ese 5 o 6% negativos y dejamos de lado un 85, 95 en realidad por ciento positivo. Empecemos a ver la torta desde otra perspectiva, con nuestros equipos de trabajo, con nuestra familia también. Hagan este ejercicio en familia y les va a ayudar muchísimo a poder identificar. Háganlo con los niños. Yo lo hice con mi hija y de verdad que las cosas que ganó me sorprendió mucho en ella tan pequeña que pueda identificar esas cosas positivas y hace que nos movamos hacia algo bueno, hacia algo positivo. ¿Sí? Hagan para sus hijos un pequeño diploma reconociendo el esfuerzo, la valentía, el buen comportamiento en estos días de cuarentena y va a ayudarles a ustedes a sentir una gran satisfacción y también aportando hacia sus compañeros, perdón, hacia su familia. Recuerden que lo único que permanece constante es el cambio, así que es necesario que nosotros enfoquemos nuestras habilidades a cambiar lo que tenemos hoy, en el aquí y en el ahora, que esto es lo que va a repercutir en ese futuro, ¿no? Que permanece constante. Muy bien, me voy a un poco, a ver,
Tengo, creo, unos minutitos para ayudarlos a contestar algunas preguntas. Acá me hacían una pregunta de ¿qué es el multitask? El multitask es realizar muchas cosas a la vez, ¿no? O creer que estoy en la capacidad de realizar muchas cosas a la vez, y si yo hago tantas cosas a la vez, no necesariamente me va a llevar a hacerlas bien, ¿no? Entonces, en otras capacitaciones, de diferente tema, una vez una compañera me dice, yo estoy cocinando a la vez y estoy con mi hija en las tareas del colegio y estoy contestando correo. ¿Ustedes creen que se puede hacer esas tres cosas a la vez? Es difícil. Uno, puede ocurrir algún accidente. Segundo, definitivamente no estoy en todos mis sentidos para poder realizar un buen trabajo. Para ello es importante sentarse con la familia por lo menos una vez a la semana y poder organizar, ¿no? Tenemos este tiempo, va a ser para el trabajo, donde yo por favor necesito un espacio, y esto es el fin de semana, vamos a realizar estos juegos, el sábado, el domingo, por ejemplo, ¿no? Vamos a realizar estos juegos con la familia, y de tal horario a tal horario, tu hijo o hija vas a realizar tareas, ¿no? Entonces, yo me preparo. Si es un hijo que está en un horario o necesita ayuda, conversaré con mi líder o conversaré con mi equipo para que en esas una hora que yo necesito acompañar a mi hijo, yo no estaré conectada al trabajo, pero lo voy a hacer porque lo importante, como les mencioné en esta situación, es poder dar seguimiento y a los resultados, ¿no? Muy bien. A ver, otra pregunta. Vamos a tener los resultados de la encuesta de salud mental que se hizo hace algunas semanas. Pues Cecilia probablemente nos pueda ayudar a contestar esta pregunta ya luego en sus correos. Yo estoy segura de que sí, porque finalmente la preocupación de Angie es conocer cómo están para poder implementar algunas acciones, como por ejemplo el tema de ese espacio, ¿no?, que ustedes tienen de ayuda psicológica. Utilicen ese espacio, es un recurso que muy pocas organizaciones he visto que lo están implementando, y que finalmente me va a dar técnicas, me va a dar herramientas. Si yo llamo por teléfono y va a haber un especialista al otro lado que me va a ayudar si yo tengo un pensamiento recurrente negativo, díganlo, les va a ayudar mucho a ver cómo se puede cambiar, ¿no? Es un espacio importantísimo. Tema del ocio no está súper complicado cuando tienes que cumplir con las metas profesionales y obligaciones familiares. Sí, como les mencionaba, la idea es que se puedan organizar con sus familias, ¿no? El hecho de que de repente el tema del ocio no se pueda dar todos los días, tomemos por lo menos esos 10 minutitos, regálense esos 10 minutitos para hacer una técnica de respiración, por lo menos, ¿sí? Y los fines de semana, sí, tratemos de cubrir el espacio con la familia, ¿no? Planteen de repente hacer alguna receta en familia, algún juego en familia, alguna dinámica en familia, planteen si tengo un cumpleaños cerca, planifiquen un cumpleaños virtual, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué aplicativos me puede ayudar? ¿No? Entonces, sí, sé que es complicado porque a muchas personas la carga de trabajo se ha aumentado por la propia gestión incluso del coronavirus, pero no nos limitemos a poder buscar esos pequeños espacios. Si de lunes a viernes no lo puedo hacer con la familia, dedicando una hora o 2 horas completas, por lo menos minutos, ¿no? O hagamos una pausa cada cierto tiempo de trabajo, hago una pausa y me siento 5 minutos y con mi hijo o mi esposa juguemos a las adivinanzas, una adivinanza cada uno, ¿sí? O un chiste cada uno. Entonces, estoy tratando de equilibrar el trabajo familiar con el trabajo doméstico. Y los fines de semana sí podría dedicar un espacio mayor.
¿Es recomendable realizar una pausa durante la jornada laboral para distraernos? Así es súper recomendable y más bien debería hacerse, ¿no? Por lo menos cada 2 horas, si no es una, porque va a depender mucho de la legislación de cada uno de sus países incluso. Acá en Perú, por ejemplo, ENGIE también tiene la recomendación de realizarlo cada hora, por ejemplo, pararse unos 5 minutitos, ¿no? A nosotros como Marsh, por ejemplo, el área de recursos humanos lo que ha hecho es agendarnos 2 veces al día a todos, a todos los trabajadores en el Perú, 10 minutos 2 veces al día, y nos ha puesto en la agenda para todos, ¿no? De repente puede ser una buena práctica, ustedes mismos háganlo, agenden su pausa en la mañana, su pausa en la tarde, y esa pausa piensen qué pueden hacer, caminar de repente por la casa, o como les dije, sentarse con la familia, dibujar algo esos 10 minutitos, contarse un chiste, hagan así una listita que les va a ayudar a equilibrar y a tener esa tranquilidad y esa pausa mental, digamos, ¿no? Frente a la situación. Ok. Dice, ¿cómo manejar si alguna persona de la familia o trabajo fallece por esta contingencia? Si fallece por, bueno, indiferente si fallece por tema de COVID-19 o por una situación, el proceso de fallecimiento siempre va a ir acompañado de un duelo, y si pueden acompañar con un soporte psicológico, es mucho mejor, ¿no? Es normal que al inicio se sienta con mucha tristeza porque hay un proceso en todo el duelo, que es normal en realidad, ¿no? Entonces no deberíamos en principio sentirnos culpables por la situación, porque nosotros no lo planificamos, no lo esperamos. Si el familiar que falleció está en otra ciudad y no pude acompañar al entierro, por ejemplo, de repente, no se sientan mal, es lógico que frente a esta situación no pueda ocurrir, ya habrá el momento de ir y acompañar, ¿no? Pero sí, si soy familiar directo, es importante que se busque el soporte psicológico frente a esta situación, ¿no? Les va a dar muchas herramientas y van a poder superar mucho más rápido el proceso de duelo. Muy bien, ya estoy con el tiempo. Recuerden que no hay salud sin salud mental, así que es importante, si es posible, seguir estas recomendaciones, hagámoslo. Los virus son contagiosos, pero también hay muchas emociones que nosotros podemos contagiar en nuestros equipos, como el miedo, la incertidumbre, la preocupación, o las positivas, como la empatía, el amor, la confianza, la asertividad, ¿sí? Entonces nosotros elijamos con cuidado cuál es la que queremos contagiar en esta situación, ¿sí? Muchas gracias a todos por su participación, les agradezco mucho, les vamos a compartir esta presentación para que ahí tengan algunas ideas con sus equipos. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para ayudarlos, ahí está mi correo, pueden escribirme directamente sin ningún problema, yo les puedo compartir algunas recomendaciones adicionales. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde. Hasta luego.